Ingenieros y ingenieras, muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Todo bien, Buenas muchas noches, doctor. gracias. Muy bien, excelente. Bueno, quería comentarles, me gustaría que viéramos un momento la plataforma, porque quiero mostrarles un poquito cómo vamos con los talleres. A ver si por acá lo tenemos. En principio, a ver si logro entrar acá. En principio tenemos, a ver si me dejan ver así. Eso es. En principio tendríamos acá taller número 4, ok, que es el que dejamos la semana pasada, con cálculo de permeabilidad relativa al líquido y la evolución de los puntos de presión de agua para el modelo GIT, ok. Ahí amplío un poco el tiempo de entrega porque Cristian me comentaba que los videos de las clases, de estas dos últimas clases, se subieron hasta el día de hoy, entonces vamos a dejar un poco más de tiempo, ¿vale? O sea, vamos a dejarlo para agosto 14, eh, día viernes. Bien, hay dos talleres adicionales. El taller número 5 que ustedes ven ahí, que es la determinación de una ecuación para porosidad total. Vamos a hablar ahorita de ello. Esto fundamentalmente es algo que eh, vamos a tener que analizar siempre que hagamos un modelo en CodeBright, en GID. ¿Por qué razón? Porque como ustedes se dieron cuenta en los ejemplos que trabajamos, eh, el CodeBright no le exige a uno el peso unitario total del suelo, sino que como trabaja composicionalmente, entonces exige es el valor de porosidad total y el peso específico de las partículas sólidas y el grado de saturación, en cierta manera. Entonces, nos toca a nosotros, no podemos poner un valor, digamos, a priori de la porosidad, sino que nos toca hacer una estimación, ¿sí? Entonces, ese va a ser, es una estimación que necesitamos para el CodeBright, para el CodeBright. Y por otra parte, ingenieras e ingenieros, vamos a necesitar eh, en el mundo de los suelos parcialmente saturados, vamos a necesitar hacer una determinación de curvas de retención. Hasta ahora lo que nosotros hemos visto, ¿cierto? Son una serie de conceptos, lo que es la presión capilar, luego la succión matricial, luego vimos la succión total, no le dimos mucha importancia a la succión osmótica, ¿cierto? Debido a las sales disueltas en el agua. Eh, Vimos una serie de conceptos, incluso hicimos por ahí un tallercito de succión capilar, ¿cierto? Vimos la calibración, un taller de calibración del papel filtro.
O sea, tenemos una ecuación para eso. Entonces, pero hasta ahora no hemos, digamos, a partir de datos experimentales, calculado una curva de retención de agua, ¿sí? No hemos visto una ecuación, al menos una ecuación asociada a eso. Entonces, la idea es que el día de hoy vamos a comenzar ese taller número 6 y yo les voy a dar algunos tips para el taller número 5 de manera que ustedes lo puedan trabajar sin mayores inconvenientes, ¿sí? Recordemos que la idea siempre, la idea fundamental es que ustedes puedan eh, hacer algún desarrollo aquí en clase conmigo, ¿cierto? El máximo posible, y ya después ustedes complementan, terminan de ajustar, hacen cálculos adicionales. ¿Para qué? Para que nos vayan quedando de una vez esa serie de conceptos bastante claros, ¿sí? Em, entonces, vamos a trabajar, les voy a dar algunos tips para esos dos talleres, vamos a trabajar en ellos un poco y ah, si nos da algo de tiempo, empezamos a ver algunas características desde el punto de vista de comportamiento de los materiales, ¿sí? Desde el punto de vista del comportamiento de los materiales en función de la succión o del grado de saturación, ¿sí? Entonces vamos a ver algún tipo de comportamiento, por ejemplo, en términos de el comportamiento en elasticidad. Por ejemplo, vamos a analizar un poco algunos resultados experimentales en términos del módulo de corte. O vamos a hablar, por ejemplo, en términos de resistencia. Por ejemplo, qué sucede en términos de resistencia residual, que no es algo demasiado, eh, que no es un concepto que manejemos de forma común, sino que eh, más bien estamos muy acostumbrados a trabajar con envolventes de resistencia a pico, ¿sí? Y adicionalmente, pues vamos a ir viendo durante esta semana eh, algunos resultados en términos de lo que se hace desde el punto de vista de investigación, o sea, cómo se establecen comportamientos a partir o desde el punto de vista de investigación. Como siempre, vamos a ir combinando todos estos aspectos con modelación numérica. Siempre vamos a ir agregando cosas de modelación numérica, ya que tenemos eh, algún manejo del GID y del Codebrand, ¿no? Entonces siempre vamos a ir combinando algunas cosas relacionadas con estos temas. Bien, eh, ok. El taller 5 está planeado también para el 14, o sea, este viernes. Espero que aquí este lo puedan avanzar, es relativamente fácil. Y el taller de determinación de las curvas de retención de agua del suelo está para el lunes 17 de agosto. O sea, ahí tenemos un poquito más, tenemos un poco más de tiempo. Ok, bueno, entonces quería mostrarles, vamos a abrir acá un PowerPoint para que nos pueda ayudar, porque vamos a tener que escribir algunas cosas. Eso es, excelente. Eso. Vamos aquí a trabajar algunas cosas para el desarrollo de esos talleres. Bien. Entonces, para ese taller número 5 que es asociado a la porosidad total, voy a hacer aquí una copia y la traemos. Exactamente. Entonces, tengo varias sugerencias. Poner esto por acá. Eso es. Bien, excelente. Entonces, por acá van ustedes a establecer una serie de posibles ecuaciones para la porosidad total, ¿sí? En ese sentido, en ese sentido,
vamos a hacer un pequeño recorderis. Vamos a recordar un poquito nuestros cursos básicos. Y yo sé que con ese repaso de los cursos básicos, ustedes van a sacar una ecuación o varias ecuaciones. De hecho, se puede trabajar de diferentes maneras. Em, Van a poder establecer varias ecuaciones para calcular la porosidad, ¿sí? Entonces, recordemos cuál es el objetivo. Bueno, el objetivo es que acá en G y D más el code Bright, el tema fundamental es que como dato de entrada vamos a necesitar la porosidad total. Recordemos un poco qué es la porosidad total. Bueno, la porosidad total es el volumen de los vacíos respecto al volumen total, ¿cierto? Es una relación entre volúmenes. Bien. Eh, Recordemos de una vez por ahí también algo muy similar, que de hecho nosotros los ingenieros geotécnicos lo utilizamos un poco más, que es el índice de vacíos, el índice de poros. El índice de poros o el índice de vacíos, que es bastante utilizado por la ingeniería geotécnica, es la relación entre el volumen de vacíos y los sólidos. Y los sólidos. Bien. El tema fundamental es que necesitamos establecer esa porosidad total como una función del peso unitario total del material, el peso específico de las partículas sólidas, el contenido de humedad eventualmente y el grado de saturación. ¿Sí? El grado de saturación. Que son datos que normalmente nosotros deberíamos tener. Esto al final, sabemos que hay ensayos de laboratorio que nos ayudan sobre todo a caracterizar los primeros tres, ¿cierto? Peso total sobre volumen total. Hacemos prueba para calcular la densidad de los sólidos, calcular un G sub S y el contenido de humedad en condición natural más o menos lo podemos determinar, ¿sí? Bien, entonces acá nosotros sabemos que incluso estos dos parámetros se pueden relacionar, ¿cierto? Entonces uno podría decir la porosidad es igual al volumen de los vacíos respecto al volumen total, pero ¿qué es el volumen del volumen total? Pues son los vacíos más los sólidos, ¿cierto? Y si dividimos arriba y abajo por el volumen de vacíos, o sea que eso nos da uno, perdón, sobre el volumen de sólidos, perdón, que voy a borrar, que nos quede más facilito. Entonces esto nos daría volumen de vacío respecto a los sólidos. Esto aquí nos queda volumen de vacío respecto a sólidos, volumen de sólidos respecto a sólidos. O sea que esto finalmente es volumen de vacío sobre volumen de sólidos, esto es E. Volumen de vacío sobre volumen de sólidos es E. Y volumen de sólidos sobre volumen de sólidos es uno. O sea que esto es E sobre uno más E. O sea que la porosidad está relacionada al índice de poros, ¿cierto? Mediante esta ecuación. Perfecto. Entonces ahí tenemos un primer análisis. Bien. También podríamos ir, o ustedes pueden ir, para el desarrollo de esta ecuación que necesitamos calcular. Este son, por ahí vale la pena tenerlo en cuenta, ¿sí? Podríamos ir al diagrama de fases básico. Entonces ustedes pueden ir acá y podrían decir de qué se compone el volumen, el diagrama de fases básico. Sólidos, líquidos, aire, ¿cierto? O sea que por acá tendremos un volumen de aire, un volumen de agua, un volumen de sólidos, aire más agua, le componen los vacíos, vacíos más sólidos, lo componen o generan el volumen total. Volumen total. En ese sentido, eh, también aquí es bastante común que uno pueda trabajar de forma normalizada. Entonces, por ejemplo, uno podría decir, ¿qué pasa si
normalizamos el volumen total y el volumen total lo convertimos en un volumen unitario. Entonces, si el volumen total se vuelve unitario, si el volumen total se vuelve unitario, ¿cierto? Entonces, si definimos nuevamente la porosidad, aquí nos queda la porosidad va a ser igual al volumen de vacíos sobre el volumen total. Por lo tanto, entonces, el volumen de vacíos se equipararía a la porosidad. O sea que este diagrama de fases se transformaría en un diagrama donde por acá tenemos sólidos, líquidos, aire, el volumen poral se vuelve la porosidad y aquí tendríamos el volumen total se vuelve unitario y por lo tanto el volumen de sólidos va a ser igual al volumen total que es uno menos el volumen de los vacíos que es la porosidad. O sea que el volumen de sólidos se convierte en uno menos la porosidad del material. ¿Sí? Bien, con ese entonces podríamos hacer un análisis de qué es el grado de saturación del suelo. El grado de saturación del suelo es el volumen de agua respecto a los vacíos, pero en este esquema, ¿cierto? Normalizando el volumen total, el volumen de vacíos es igual a la porosidad, por lo tanto, el volumen del agua sería igual al grado de saturación por la porosidad. O sea que aquí tendríamos que el volumen del agua sería el grado de saturación por la porosidad. Y si quisiéramos analizar el volumen de aire, entonces aquí tendríamos volumen de vacíos y esto sería igual al volumen de agua más el volumen de aire. El volumen de vacíos es la porosidad, el volumen de agua es el grado de saturación por la porosidad, ¿cierto? O sea que el volumen de aire sería igual a la porosidad menos el grado de saturación por la porosidad. Factorizamos la porosidad y esto nos queda n factor de uno menos el grado de saturación. O sea que por acá el volumen del aire nos quedaría la porosidad factor de uno menos el grado de saturación, ¿cierto? Y ahí tendríamos entonces puras relaciones entre volúmenes. Sabríamos el volumen de sólidos, el volumen de agua, el volumen de aire. Muy bien. Algo similar podríamos hacer desde el punto de vista de los pesos. O sea, bajo este esquema de normalización, ¿cierto? Si normalizamos el volumen total y lo volvemos unitario y analizamos los pesos, entonces aquí tendríamos Profe, buenas sólidos, noches. líquidos, aire. Sí, cuéntame, ingeniero. Profe, una preguntita, qué pena te interrumpo. Cuando uno normaliza, ¿eso a uno es bajo qué? ¿Para simplificar o cuando uno realmente, digamos, cuando uno toma ese criterio para tener en cuenta esa deducción de esas fórmulas que está realizando? Ok. Fundamentalmente es para trabajar de una manera mucho más fácil las ecuaciones. Es, es que se hacen estos procesos de normalización. Y en general son dos procesos de normalización los que se hacen. El primero es normalizar el volumen total para trabajar fundamentalmente como una función de la porosidad. Y el segundo es normalizar el volumen de sólidos para trabajar como una función del índice de poros. ¿Sí? Y existe una tercera opción que es no normalizar nada, trabajar con las ecuaciones tal cual, o sea, con la definición básica. Al final, todos los tres conceptos tienen que ser absolutamente coherentes. ¿Sí?
O sea, todo, vamos a llegar exactamente a las mismas ecuaciones. Bueno, no exactamente. En unas vamos a tener funciones de porosidad, en otras vamos a tener funciones del índice de poros, y trabajando con las definiciones originales, deberíamos llegar a cualquiera de las dos opciones, en función de porosidad o en función de índice de poros, ¿sí? Pero deberíamos llegar a las mismas relaciones gravimétricas y volumétricas, exactamente las mismas. Vale, ingeniero, muchas gracias. Mucho gusto. Bien, entonces acá, si hacemos, ya estamos mencionando que hicimos esta normalización, ahora vamos a trabajar en términos de pesos. Sabemos que hay dos pesos que nos interesan, que es el peso total, debe ser el peso del agua más el peso de los sólidos, porque el peso del aire, en principio, es muy poco relevante con respecto a las otras dos cantidades. O sea, esto prácticamente es poco relevante con respecto a estas dos. Entonces acá podemos nosotros ir a las definiciones, ¿cierto? Aquí es importante, ingenieros e ingenieras, que siempre tengamos en cuenta las definiciones asociadas a los parámetros básicos en términos de densidad de sólidos y densidad del agua, ¿cierto? O peso específico de sólidos y peso específico de agua. Entonces, miren ustedes lo siguiente. Analicemos, por ejemplo, el peso específico de las partículas sólidas. Entonces, en el peso específico de las partículas sólidas tenemos peso de sólidos sobre volumen de sólidos. Queremos calcular pesos, o sea que esto será volumen de sólidos por gama de sólidos. Muy bien, aquí, ojo, vamos a colocarla aquí con diferente color. Aquí hay una cosa interesante bajo este esquema de normalización. El volumen de sólidos es uno menos la porosidad, uno menos n, mire, aquí está. Entonces me devuelvo. Esto es uno menos n. O sea que aquí tenemos peso de sólidos va a ser igual a uno menos la porosidad por el gamma de sólidos. Encerremos por aquí esto. Listo. Muy bien. Entonces ahí tenemos una primera ecuación para el peso de sólidos. Dos. Vamos con el gamma del agua. Peso unitario del agua, ¿qué es? Es el peso del agua sobre el volumen de agua. Pero si el volumen total es unitario, el volumen de agua aquí es igual. El volumen de agua debe ser el grado de saturación por la porosidad. Grado de saturación por la porosidad. Por lo tanto, el peso del agua, ¿a qué debería ser igual? Al gamma del agua por el volumen de agua, pero el volumen de agua es el grado de saturación por la porosidad. Muy bien, excelente. Listo. Entonces, fíjense ustedes, ingenieras e ingenieros, que en estos momentos tenemos definidos volúmenes, volumen total, volumen de aire, volumen de agua, volumen de sólidos. Tenemos peso de agua, peso de sólidos que representan el volumen total. O sea, tenemos todo, ¿sí? Tenemos cada uno de los parámetros definidos en función de los otros. Entonces, aquí ustedes pueden jugar de diferentes maneras. Ejemplo, quiero calcular el contenido de humedad. ¿El contenido de humedad qué es? Es el peso de agua sobre el peso de sólidos. O sea, que el contenido de humedad debe ser igual al gamma del agua por el grado de saturación por la porosidad sobre el peso de los sólidos, que es uno menos la porosidad por el gamma de sólidos.
Perfecto. O sea que eso qué quiere decir. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el contenido de humedad debería ser igual al gamma del agua, factor del grado de saturación, factor de la porosidad sobre 1 - n por el gamma de sólidos. Muy bien. Entonces acá ustedes ya tienen una primera ecuación para trabajar. Y determinar la porosidad en función de todos los demás parámetros, gamma de sólidos, grado de saturación, gamma W y omega. Ahí faltaría solamente el gamma total. Listo. Esa es una opción de trabajo. Uno podría rearreglar un poquito esto o ir hacia el segundo análisis. Uno podría decir, no, pero yo quiero mirar qué sucede con una ecuación en función del gamma total. Bueno, pues el gamma total, ¿qué es? Es el peso total de la muestra sobre el volumen total de la muestra. Pero en este esquema de análisis el volumen total es unitario. O sea que esto debería ser igual al peso total sobre 1. O sea que esto sería igual al peso total, que es el peso del agua más el peso de los sólidos. O sea que esto debería ser igual a gamma W por grado de saturación por N más el peso de los sólidos, que es 1 menos la porosidad por el gamma de los sólidos. Y fíjense ustedes que ahí tengo una segunda ecuación para trabajar. En esta ecuación, si aparece el gamma total, aparece el gamma de sólidos y aparece la porosidad. Podría entonces intentar trabajarlo de esa manera, ¿sí? Ahora, no quiero hacer normalizaciones. Las normalizaciones no me gustan. Entonces pueden ustedes partir de la definición básica. ¿Qué es el peso unitario total? Es el peso total sobre el volumen total. ¿Qué es el peso total? Esto es peso de agua más peso de sólidos sobre el volumen de vacíos más el volumen de los sólidos. Pero aquí ustedes saben que el contenido de humedad es el peso del agua sobre el peso de los sólidos. O sea que podríamos hacer aquí un análisis donde digamos el peso del agua es el contenido de humedad por el peso de los sólidos. O sea que podemos reemplazar. Entonces el gamma total debería ser igual al peso del agua, que es humedad por peso de sólidos más peso de sólidos sobre volumen de vacíos más volumen de sólidos. ¿Qué pasa si no normalizamos? Si factorizamos el volumen de sólidos, esto sería volumen de vacíos sobre volumen de sólidos más 1. O sea que aquí tendríamos peso de sólidos, factor del contenido de humedad más 1, dividido el volumen de sólidos, factor 1 más volumen de vacío sobre volumen de sólidos es 1 más el índice de poros. Peso de sólidos sobre volumen de sólidos es gamma de los sólidos. Muy bien. Y aquí tengo otra ruta. Miren ustedes, ingenieras e ingenieros. Podría buscar despejar E en función de lo demás. Una vez calculamos E en función de lo demás,
podemos calcular la porosidad. ¿Por qué? Porque la porosidad es E sobre 1 más C, que lo habíamos definido al comienzo. Profe, una Entonces, pregunta. sí, adelante. Perdón, ¿ese gamma total es el peso específico húmedo? ¿O ese gamma total a qué hace referencia, perdón? Es esta relación, peso unitario total sobre volumen total, puede estar en condición natural o puede estar en condición saturada, ¿sí? O sea, esto puede ser, como esto es una relación peso total sobre volumen total, este gamma total es una función del grado de saturación. Si el grado de saturación, si el material está saturado, esto sería un gamma sat. Si el grado de saturación es 1, si el grado de saturación es menor que 1, esto sería un peso unitario en condición natural, ¿sí? O sea que Gracias. depende del grado de saturación, ¿sí? Bien. Ingenieros, ¿es claro que hay diferentes caminos para ir por acá? Ah, quiero explicar el tercero, algunas características del tercero. Perdón acá. Si se considera que el volumen de sólidos es unitario, entonces miremos qué sucede. Diagrama de fases. Sólidos, líquidos, aire. Aquí tenemos volumen de sólidos. Estamos considerando uno. Y aquí tenemos el volumen de agua. Y aquí tenemos el volumen de aire. O sea que si calculamos el índice de poros bajo este esquema, esto sería el volumen de los vacíos sobre el volumen de los sólidos. Si el volumen de los sólidos es unitario, entonces quiere decir que E es igual al volumen de los vacíos. O sea que esto sería E, que sería el índice de poros. Por lo tanto, el volumen total sería igual a 1 más el índice de poros. Algunos colegas geotecnistas llaman a esto volumen específico. Volumen específico, ¿sí? Bien, ¿qué quiere decir esto? Esto quiere decir que si queremos calcular, eh, si queremos calcular, por ejemplo, el grado de saturación, esto sería igual al volumen del agua sobre el volumen de los vacíos. O sea que el volumen de agua sería igual al grado de saturación por el volumen de los vacíos. Pero, de acuerdo a este análisis, el volumen de los vacíos es exactamente igual al índice de poros. O no es exactamente igual, es igual bajo este esquema de normalización. O sea que el volumen, o sea que el volumen de agua sería igual al grado de saturación por el índice de poros. ¿Listo? Dos, si queremos calcular el volumen de aire, entonces el volumen de los vacíos es igual al volumen de agua más el volumen de aire en el sistema. Esto es E. Esto sería igual al volumen de agua, que sería grado de saturación por E, más el volumen de aire. O sea que el volumen de aire debería ser igual a E menos grado de saturación por E. O sea que el volumen del aire debería ser igual a E
factor de uno menos el grado de saturación. Entonces ahí tendríamos definidos todos los volúmenes. Volumen de aire, volumen de agua, volumen de sólidos, volumen total. ¿Sí? Bien. Y bajo ese esquema podríamos trabajar exactamente lo mismo en términos de pesos. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Entonces, en términos de pesos, si asumimos que el volumen de sólidos es unitario, entonces sólidos, líquidos, aire, lo que pesa son los sólidos y lo que pesa es el agua. Por lo tanto, gama de sólidos, que es peso de partículas sólidas sobre volumen de sólidos, pero volumen de sólidos es 1 bajo este esquema, entonces gamma S es igual al peso de sólidos y el gamma del agua, que es el peso del agua sobre el volumen de agua, pero bajo este esquema del volumen del agua, donde volvemos acá, el volumen del agua es grado de saturación por el índice de poros. Muy bien. Entonces, el peso del agua debe ser igual al gamma del agua multiplicado por el volumen del agua, que es el grado de saturación, por E. Y volvemos al mismo esquema. Por ejemplo, contenido de humedad, que es el peso del agua sobre el peso de los sólidos. Aquí recuerden que ya hemos calculado todos los pesos. Peso de agua, peso de sólidos, ¿cierto? O sea que esto es gamma W por el grado de saturación por E, ¿cierto? Sobre el peso de los sólidos, que es igual a gamma S. ¿Sí? Gamma S. Bien. Mm, por aquí viene esa famosa ecuación que todos conocemos, miren. Grado de saturación, ¿a qué es igual? Contenido de gamma S sobre gamma W, gamma S sobre gamma W por el contenido de humedad sobre el índice de poros. Gamma S sobre gamma W no es otra cosa que la gravedad específica de las partículas sólidas. Eso es. O sea que el grado de saturación es igual a ¿qué? Eso es por la humedad sobre. ¿Sí? Bueno, si quisiéramos ir por ese lado. También ustedes podrían decir, no, a mí me interesa es el gamma total. Ok, está bien. Porque el gamma total quiero establecer, quiero intentar mirar una relación con el índice de poros y con los demás parámetros. Entonces esto es peso total sobre el volumen total. O sea que el peso total, ¿qué es? Es el peso del agua más el peso de los sólidos sobre el volumen total. Peso de agua, ¿qué es? El peso del agua es gamma W por grado de saturación por E, más el peso de los sólidos, que es gamma S, sobre el volumen total, que es uno más el índice de poros. A partir de esta ecuación, gamma T, gamma W, SR, E, gamma S, pues se podría despejar el índice de poros y luego a partir del índice de poros se calcula la porosidad. O sea, ahí tengo otro camino adicional de análisis. ¿Sí?
Ingenieros, ingenieros, ¿esto es claro? ¿Se entiende? Los escucho, los leo. Ok. Entonces necesitamos algunas ecuaciones. No necesariamente van a encontrar una sola ecuación, ¿sí? Van a encontrar dos o tres ecuaciones fácilmente para determinar esa porosidad en función de los otros parámetros. Como les digo, también hay posibilidades de trabajar con el índice de poros, ¿sí? También hay posibilidad de trabajar con eso. ¿Por qué? Porque con el índice de poros fácilmente llegamos a la porosidad, ¿sí? También podemos hacerlo de esa manera. Bueno, listo. Entonces eso sería el taller 5. Es básicamente para que recordemos un poco las relaciones de fase. Como les digo, como ahorita lo mencionaba, con el ingeniero Carlos, ¿cierto? No necesariamente tenemos que normalizar, no. Eso es simplemente un artificio para poder trabajar en términos de una variable o de otra. Ustedes pueden trabajar en términos totales, no hay ningún problema, ¿sí? No hay ningún inconveniente. Eh, Pueden trabajar en términos totales sin mayores inconvenientes, ¿sí? Pueden hacerlo, se puede hacer. Hay que trabajar un poquito más las ecuaciones, pero no es jugar un poco con ellas, ¿sí? Bueno, entonces eso va a ser el, el taller de porosidad. Y el otro taller es la determinación de las curvas de retención de agua. Entonces, aquí vamos a hacer una determinación de curvas de retención de agua para tres materiales. Quiero ir al Excel un momento y les muestro en qué consiste esto. Taller 06, eso, muy bien. Entonces les voy a mostrar un poquito los datos. Voy a mostrar aquí un poquito los datos. De hecho, voy a hacer una captura de esto para que podamos discutirlos acá en PPS. Bien, entonces acá. Entonces van a tener tres sets de datos. Aquí escogí uno y les voy a mostrar de qué se trata esto. Aquí ustedes ven un material que se llama MGM2 y tiene diferentes réplicas, ¿sí? Exactamente, ingeniero Amir, exactamente. El taller 5, la deducción de fórmulas de porosidad. No necesariamente, como les mencionaba, no va a ser solamente una, ustedes pueden desarrollar al menos tres ecuaciones. Al menos tres ecuaciones pueden sacar, ¿sí? Ahí tienen bastantes para jugar un poco con las relaciones de fase y hacer una determinación, que les quede ya un Excelito donde ustedes fácilmente entren y calculen, entran con su peso unitario total, entran con el gamma de sólidos, entran con el gamma del agua, el contenido de humedad o el grado de saturación o ambos, y les sale el cálculo de la porosidad, ¿sí? Eso es. Entonces, bien, aquí les comento un poco en qué consiste este trabajo. Estas son muestras compactadas, eh, son muestras de su base granular, pero tienen una condición particular y es que tienen un porcentaje de finos y un índice de plasticidad por encima de la normatividad, que es algo que les había comentado en clases anteriores. O sea,
Estos son materiales que aquí en Colombia, en el grupo de investigación, los denominamos materiales granulares con marginalidad. La marginalidad está dada porque los porcentajes de finos no se cumplen, son más altos que los que deberíamos tener, ¿sí? Entonces, acá, debido a esta condición, vamos a tener, vamos a tener un efecto. La hipótesis es, vamos a tener un efecto en la curva de retención de agua del suelo. Si estos fueran materiales que cumplen normatividad, fundamentalmente entonces tendrían sus gravas, sus arenas y muy poca cantidad de finos. O sea, las partículas finas serían muy poquitas. Por lo tanto, si uno estableciera las curvas de retención de estos materiales sin marginalidad, deberían dar valores de succión muy bajitos, bajísimos, del orden prácticamente de los kilopascales. ¿Sí? Entonces acá la hipótesis de trabajo, ingenieras e ingenieros, es que estos materiales en principio deberían tener valores de succión entre kilopascales e incluso hasta megapascales si su grado de saturación es bajo. ¿Mm? Y esa es la hipótesis que se tiene. Entonces, ¿para qué? ¿Qué es lo que se hace con esa hipótesis? Pues intentar verificarla, mirar qué sucede desde el punto de vista experimental. Entonces, en ese sentido, se compactan acá unas muestras. Esto es puro compactador giratorio, muestras de 15 por 30, diámetro 15 centímetros, altura 30 centímetros. Estas muestras pesan un montón, casi pesan fácilmente los 12 kilos, ¿sí? Fácilmente pesan unos 12 kilogramos. Bien, entonces se les hizo un protocolo de manejo de succión. ¿Se acuerdan que hemos visto en la simulación, y todo ese rollo? Pues se hicieron una condición de manejo de succión. ¿Con qué técnica? Con la técnica de papel filtro. ¿Ves? Aquí estamos con la técnica de papel filtro. Recordemos que la técnica de papel filtro es bien interesante porque es muy simple, solamente hay que medir pesos, pero el problema es que es su variabilidad. ¿Por qué? Porque tiene interacción ambiental, los pesitos o las masas asociadas a esos papel filtros son muy pequeñas, entonces es fácil la interacción ambiental número uno, es fácil que la balanza, así sea de precisión, así esté calibrada, presente algunas variaciones, entonces hay incertidumbre. ¿Sí? Por eso se construyen diferentes réplicas. Entonces ustedes ven para un mismo material diferentes réplicas. Y adicionalmente ven otras réplicas aquí en azul. Entonces lo que es subrayado en naranja, esto es son las muestras que han sufrido un proceso o trayectoria de secado. ¿Secado cómo? ¿En el horno? No, esto es secado al aire. ¿Sí? Secado al aire. Entonces el proceso es, entonces toman una muestra de esta, la compactan, ¿cierto? Al inicio, recordemos que recién compactadas, estas son muestras de desempeño. ¿De desempeño? ¿Qué quiere decir muestras de desempeño? Ah, pues son muestras que en su curva de compactación deberían estar muy cerca al comportamiento pico. O sea, en otras palabras, deberían tener un valor muy cercano al contenido de humedad óptima y debería tener un valor de densidad seca máximo. ¿Sí? Máximo. O sea que estas muestras, que son estas de acá, ¿cierto? Que están ahí, deberían estar en principio cerca, cerca a un nivel de saturación 1, a un grado de saturación 1. Y eso
pues, se puede observar en las mediciones iniciales. ¿Dónde se observa eso? Uno debería observar eso acá, en los datos iniciales. Mire, muestra recién compactada, 0.918. Muestra recién compactada, 0.962. Muestra recién compactada, réplica 3, 0.928. Muestra recién compactada, réplica 4, 0.995. Algo pasó. Está más cercana todavía, ¿cierto? Quizá haya algo ahí. Pero piense que las demás son muy consistentes, muy consistentes. Entonces, estas son muestras de desempeño que en condición inicial deberían tener grados de saturación. Vamos a anotarlo por acá para que sea claro. Esto debería estar en una banda que uno esperaría, ¿no? Esperaríamos que teóricamente esto tenga grados de saturación mayores al 90%. Mayores al 90%. Pues eso lo esperaba. Y esa es la condición inicial, ¿sí? Muy bien. O sea que hay unas muestras a las cuales se les aplica la técnica del papel filtro en condición de compactación, en condición recién compactadas. Esto lo llamamos condición as compacted. As compacted, ¿sí? Listo. Aplicamos la técnica, colocamos los papeles filtro arriba, abajo, en condición compacta, recién compactada, porque me interesa medir la condición inicial. Recordemos que esto nos toca guardarlo, aislarlo de la humedad relativa del ambiente. O sea, esto tiene que ser un circuito cerrado. Y nos toca equilibrar. Ese proceso equilibrado, según la modelación numérica, dio más o menos 22 días para una equilibrado perfecto en una prueba que hicimos, ¿cierto? Pero en general en el laboratorio, nosotros estamos intentando ir entre 15 días, al menos 15 días como mínimo, que ya más o menos se logra un cierto proceso equilibrado adecuado, hasta los 20-22 días. Normalmente estamos aquí en el límite inferior, intentamos equilibrar ahí o llegar a un valor por lo menos de referencia relativamente adecuado. O sea que se equilibra. Pero ¿qué es lo que pasa con ese papel filtro? Como nosotros vimos en la técnica, pues que en ese proceso equilibrado, este sistema entre el contenido de humedad de la muestra y el contenido de humedad del papel filtro, ¿cierto? El sistema en principio se va a ecualizar, se va a equilibrar, de manera que la succión en la muestra, después de ese proceso de equilibrado, tiene que ser relativamente equivalente a la succión asociada al papel filtro, ¿sí? Tiene que ser durante ese proceso equilibrado, tiene que ser muy similares, que estamos ecualizando los dos sistemas y en ese equilibrio, en ese proceso de equilibrio, lo que va a suceder es que vamos a intentar ecualizar ambos sistemas y ambos sistemas entonces van a lograr más o menos los mismos valores de succión. Como vimos en la técnica, como vimos en la técnica, en la calibración el análisis de calibración que nosotros hicimos, a partir del contenido de humedad, a partir del contenido de humedad del papel filtro, en porcentaje, establecimos una ecuación, bueno, de hecho son dos, ¿cierto? Para determinar el logaritmo de la succión. Eso lo hicimos. Es que por aquí está el Excel. A ver si lo tengo por acá o si no está acá.
Calibración del papel. Esta cosa de acá, miren. Vamos, nosotros hicimos la calibración. Nosotros vimos que tenemos una calibración local que nos da más bajito los valores de succión. ¿En función de qué? En función del contenido de agua del papel filtro, no de la muestra, del papel filtro, ¿sí? Eso debemos tenerlo muy claro, ingenieras y ingenieros, que nunca se nos olvide, ¿sí? Esto es el contenido de humedad del papel filtro. De hecho, vamos a anotarlo por acá, a ver si me deja o no me deja. Y tenemos una ecuación, miren, tenemos una ecuación para eso. A ver si la tengo acá. Esto es contenido de humedad del papel filtro. Del papel filtro. Eso. Este dato nos lo vamos a llevar. Vamos a llevarnos esta ecuación, nos la vamos a llevar a nuestro ejercicio. Es importantísimo. Y esto nos lo vamos a llevar para nuestra presentación, porque necesitamos explicar cosas, ¿cierto? Y también vamos a necesitar la ecuación a valores de contenido de humedad altos, porque son dos ecuaciones realmente. O sea, necesitamos esta también. Esta también la vamos a necesitar. Eso es, eso es. Aquí en la ecuación de calibración, parece que resulta bastante apropiado que en 40 todavía funciona. Ah, sí, está bien. En 40 dicho que funciona esta la local. Y acá ya en 45 vamos con las opciones bajas. Perfecto, súper bien. Entonces a partir de 45,26,4, que también lo calculamos, tenemos dos ecuaciones. El logaritmo de la succión va a ser igual. 4,79141 menos 0,07282 por el contenido de humedad en porcentaje para contenidos de humedad del papel filtro menores a 45,26%. Y vamos a utilizar logaritmo de la succión igual a 2,412 menos 0,013,5 por el contenido de humedad en porcentaje para succiones mayores, o sea, para contenidos de humedad de papel filtro mayores o iguales a 45,26%. ¿Listo? O sea que ya tenemos los valores del logaritmo de succión en función del contenido de humedad del papel filtro. Entonces, miren lo que tenemos acá, ingenieros. Miren este dato que les da el taller. El taller les da grado de saturación y les da el contenido de humedad del papel filtro. O sea que lo que hay que hacer es aplicar la ecuación, las dos ecuaciones que tenemos. Si los contenidos de humedad superan 45,26, aplicamos eh, la ecuación 2, esta. Si los contenidos de humedad son menores a 45,26, utilizamos la ecuación de calibración que se desarrolló. ¿Sí? Listo. El mismo análisis lo vamos a hacer para, el mismo análisis lo vamos a hacer para
la trayectoria de humedecimiento. Esto es humedecimiento. Humedecimiento. Aquí voy a explicar algo intermedio que nos falta explicar. Cuando nosotros compactamos una muestra, está recién compactada, le ponemos los papeles filtro y están estos grados de saturación grandes, altos, ¿cierto? En condición recién compactada, equilibramos 22 días, entre 15 y 20, lo que sea. Ahí estamos midiendo estos contenidos de humedad, o sea, los iniciales, los que están en esta flechita azul, para cada réplica, ¿sí? Pero todavía nos falta medir esto a diferentes grados de saturación, miren, o sea, grados de saturación más bajos. Entonces, ¿cómo hace uno eso? Entonces, acá la trayectoria de secado, ¿qué implica? Número uno, nosotros acá no estamos secando al horno, no tiene mucho sentido porque se nos llega a pasar el objetivo y chao. No, aquí la trayectoria es un secado en condiciones ambientales. Secado en condiciones ambientales. O sea que la muestra se deja en interacción con el ambiente, así como lo hicimos en la simulación numérica. ¿Recuerdan ustedes que aparecían mediciones de humedad relativa, mediciones de temperatura? Ah, bueno, pues eso es lo que hacemos. O sea, eso se deja en interacción ambiental, humedad relativa y temperatura. Y lo que se va haciendo es pesar esa muestra. Como se conoce el grado de saturación inicial, el peso total, ¿cierto? Entonces nosotros sabemos el peso total inicial y ese peso total que es el peso del agua más el peso de los sólidos. Ustedes saben que el peso de los sólidos es una constante, por supuesto, si no se destruye parte de la muestra, ¿no? Si no dañamos la muestra, eso es una constante. Por lo tanto, por efectos de la interacción ambiental, lo que sí es variable es el agua. O sea, que si la humedad relativa hace su trabajo, entonces lo que le va a suceder a esa muestra es que va a empezar a perder peso. Al empezar a perder peso con el mismo volumen, eso siempre toca medirlo de todas maneras. Entonces, en el tiempo, si comparamos el grado de saturación en tiempo cero, el grado de saturación es el inicial. O sea, es el as compacted. Después de equilibrar 20 días, 25 días, 15 días, lo que sea. Probablemente grado de saturación por difusión de vapor y eso, a pesar de que eso está muy encapsulado, cerrado y todo, debería de pronto perder un poquito de grado de saturación, aumenta un poquito de grado de saturación, pero las diferencias no deben ser alucinantes. Acá se midió la succión inicial. Luego, en interacción ambiental, lo que sucede es que hay una pérdida de agua. Esa pérdida de agua, más o menos a volumen constante, pues va generando variaciones en el grado de saturación. Entonces, por ejemplo, si aquí iniciamos en 0,90, podríamos eventualmente llevar la muestra a 0,80 y cuando verifiquemos que esté en 0,80 después de la interacción ambiental, y ese es uno de los puntos de análisis que nosotros queremos hacer, entonces lo que debemos hacer es, ojo, para dar el efecto de interacción ambiental, si este es mi target, si este es mi objetivo, entonces debo tomar esa muestra, ponerle los papeles filtro arriba y abajo, en contacto si quiero succión matricial,
cerrar el sistema, plástico vinipel, bolsa Ziploc, cava, lo que ustedes quieran, cerrar el sistema completamente y equilibrar. ¿Cuánto tiempo? Mínimo 15 días. Ya vimos que la simulación numérica, si quisiéramos ser estrictos, nos dice que son 22. Dejamos equilibrar. ¿Para qué dejamos equilibrar? Para que el papel filtro agarre la succión, se ecualice con la succión de la muestra a este grado de saturación objetivo. Entonces, por eso es que aparecen unas segundas mediciones para cada réplica, ingeniero. Miren. La segunda medición, por ejemplo, aquí estuvo al 50% de grado de saturación. La segunda medición de la réplica 2 estuvo al 80. La segunda medición de la réplica 3 estuvo al 80. La segunda medición de la réplica 4 estuvo en 69,8. ¿Sí? O sea, ¿qué fue lo que se le hizo a la muestra? Después de medir la succión inicial, se dejó en interacción ambiental, humedad relativa y temperatura y se fue verificando el peso. Verificando el peso, se llegó a un grado de saturación objetivo, que más o menos se tenía previsto. Una vez se llega al grado de saturación objetivo, se equilibra la muestra. O sea que, en otras palabras, en este gráfico, en el tiempo, el grado de saturación permanecería constante durante al menos entre 15 y 22 días. Esto queda equilibrado. Esto es un proceso de equilibrado. Y después de que equilibramos, ¿qué hacemos? Tomar el contenido de humedad del papel filtro, porque es el que me va a ayudar a medir la succión indirectamente. ¿Sí? O sea, después del proceso de equilibrado, tengo que hacer esto. Aquí, termino el proceso de equilibrado, tomo el contenido de humedad del papel filtro. O sea que la muestra se libera. Llegó al 80, por decir algo. O sea que tiene que pasar al siguiente nivel de secado, el que yo quiera, o el que se establezca, el que se establezca. Entonces, nuevamente hay interacción ambiental hasta reducir el grado de saturación a un nuevo objetivo. Hasta reducir el grado de saturación a un nuevo objetivo. Entonces, repito el sistema. Si uno reconstruye toda la historia de la muestra, parte de acá, en un grado de saturación cercano al 90, entra en interacción ambiental hasta un grado de saturación, por decir algo, del 80%, equilibra 15, 20 días, y luego saca el papel filtro y la muestra se sigue intacta, o sea que se puede volver a secar hasta un siguiente grado de saturación. Grado de saturación, por decir algo, 0,50, o sea, 50%. Y aquí vuelve y se escribe la historia. Nuevo proceso equilibrado en el tiempo, o sea, otros 22 días o 20 días. Entonces aquí tenemos tiempo equilibrado, interacción ambiental, interacción ambiental,
¿Dónde medimos la succión? Acá, acá, después del tiempo equilibrado. De hecho, este As Compacted tiene un tiempo equilibrado previo de 15 a 20 días. ¿Sí? No partimos, no partimos en ceros. ¿Sí? Entonces acá, tiempo, grado de saturación. ¿Sí? Grado de saturación. Bien, entonces estos son trayectorias de secado ambientales. 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 ¿Qué son esas mediciones que ustedes ven acá? Todas estas que ustedes ven acá, 90 grados de saturación, 91, 50, 40, 96, 80, 59, 92, 80, 40, 99, 69, 60. Todos esos son escalones de secado para esas cuatro réplicas. ¿Sí? Escalones de secado. Y lo lógico es que pierda el papel filtro agua. O sea que el contenido de agua en esa trayectoria de secado se tiene que ir reduciendo. Vamos a ver. 50, 18 y aquí 20, miren. 52, 25, 22. Este sí está mejor. 54, 29 y 20. Está bien. 53, 27, 22. Estos dos, algo pasó ahí. ¿Sí? Algo pasó ahí. No se selló completamente, no se equilibró completamente, algo pasó con la medición en la balanza, pero bueno, hace parte de los niveles de incertidumbre, ¿sí? Muy bien, entonces eso es secado, eso es secado. Ahora, humedecimiento, humedecimiento. Humedecimiento es pasar de grados de saturación bajos a grados de saturación altos, altos. Entonces, en laboratorio hay un pequeño problema para hacer esos procesos de humedecimiento. Esos son trayectorias de secado. Esto. La pregunta que surge es, ¿cómo puede uno realizar una trayectoria de humedecimiento? En la literatura científica no es que haya mucho dato de eso. Todo el mundo hace trayectorias de secado porque son las más fáciles, pero hacer trayectorias de humedecimiento es durísimo, durísimo. Porque usted, a diferencia de la trayectoria de secado, en la trayectoria de secado usted no controla la humedad relativa y la temperatura. O mejor dicho, puede hacer algo con el aire acondicionado, cerrar sistema y más o menos mantener una temperatura y humedad relativa. El problema es que en humedecimiento usted necesita imponer, ¿cierto? Una condición en el ambiente muy cercana a saturación del ambiente, ojo, del ambiente. O sea que eso tiene que usted prácticamente colocar esa muestra en una especie de sala de vapor para que la muestra agarre humedad y empiece a subir su grado de saturación. Entonces, esos procesos de humedecimiento normalmente necesitan un circuito cerrado de humedecimiento, o sea, un circuito cerrado de vapor, de vapor de agua. ¿Sí? Entonces, normalmente uno qué puede hacer? Uno puede tomar, construir una caja, un cubo, un volumen de referencia que pueda cerrar, ojo, que pueda abrir y cerrar, o sea, manejar, que pueda colocar la muestra y sobre todo, y lo más importante, que en ese sistema cerrado pueda realizar una inyección de vapor, idealmente controlada, pero eso es muy difícil.
O sea, no es que sea difícil, requiere empezar a mejorar la técnica. O sea, empezamos a tener cosas más especializadas. Entonces empieza a costar más dinero, ¿sí? Pero en términos, a veces nos toca ser muy prácticos, pero hacer las cosas lo mejor posible. Entonces, sistema de referencia cerrado, hay que hacer algo de inyección de vapor. Nosotros conseguimos unas pistolitas para hacer inyección, podemos ahí más o menos inyectar vapor. Sistema cerrado, e inyectamos vapor, no todo el tiempo, un par de minutos, esperábamos a que la muestra tomara ese vapor, ¿cierto? Se equilibrara un poco, entre comillas. Luego otra vez inyección, otra vez inyección. O sea, fue un poquito probando, prueba y error. Aquí el Profe, objetivo es, ¿y esa sí, inyección, y esa inyección de vapor se va midiendo o cómo hacen para ir uno, pues, como teniendo una idea de qué tanto se va inyectando? sí, eso es una muy buena pregunta. No Porque, hay porque digamos, control. yo en la primera le podía inyectar mucho y pues obviamente no es la idea. Entonces, ¿cómo controlo yo esa parte o mediante qué dispositivo? Sí. La única manera fácil y barata es hacer un proceso de inyección eh, e ir verificando pesos de la muestra otra vez. O sea, usted tiene que hacer un proceso de inyección de 15 minutos, 20 minutos, media hora. Y luego tiene que quitar el sistema, otra vez, abrir el sistema y pesar la muestra. O sea que necesitamos otra vez peso total, peso de agua, más el peso de sólidos. Peso de sólidos es una constante, el peso de agua es el que es variable. Y nos toca mirar entonces, vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo. Aquí voy a colocar el peso total y acá voy a colocar el grado de saturación. Inicialmente, nosotros vamos a tener un peso total de la muestra y un grado de saturación muy bajito. Ese es el estado inicial. Por decir algo, 30%, 40%. Voy a colocar un SR de referencia de 0,3. Empezamos a inyectar vapor. No tenemos una fórmula que nos diga cuánto vapor va a absorber la muestra durante ese proceso. O sea, no tenemos una medición. Recuerden que estamos aquí, desafortunadamente, trabajando con recursos mínimos, optimizados. Si vamos a un laboratorio muy avanzado, muy probablemente haya cosas sofisticadas para poder hacer cálculos de caudal, etcétera. No, aquí, en términos básicos, lo que nosotros necesitamos es mirar en el tiempo. El tiempo es aquí, es una buena pregunta. ¿Cuánto es la ganancia de grado de saturación gracias al peso de la muestra? Esto puede tener diferentes trayectorias. Puede ser así o puede ser lineal. No tenemos ni idea. El caso es que nos toca ir probando, o sea, el sistema lo tenemos que abrir en cada tanto. Pasó media hora, inyectamos vapor durante 20, 15 minutos, dejamos ahí medio equilibrar la muestra. ¿Cuánto ganó? Tanto. ¿Cuánto aumentó el grado de saturación? No, esto aumentó apenas al 35%. Ah, no, todavía le falta. Vuelve otra vez al box, vuelve otra vez a la caja, inyectamos vapor. Probar, probar. Aumento de peso total, probar, calcular grado de saturación y mirar hasta cuando lleguemos a un objetivo, ¿sí? Hasta cuando lleguemos a un objetivo.
Existe otra técnica que es, vamos a decir, más estricta, pero es muy demorada y por eso se hace muy poco ensayo de humedecimiento, y es no hacer inyección de vapor, sino generar un sistema saturado. Entonces, en la base de la muestra, poner agua pura y en ese sistema saturado, entonces, de repente habrá un proceso donde la humedad relativa empiece a subir gracias a los fenómenos de evaporación, hasta que más o menos esté casi en el 100 o está en el 100 y el agua empieza, la muestra empieza a tomar muy lentamente ese vapor de agua. Ese sistema es estricto, pero es absolutamente impráctico. O sea, eso no nos sirve para nada porque si tienen estudiantes de maestría, si tienen estudiantes de doctorado, si ustedes tienen un proyecto de investigación, el proyecto de investigación nunca acaba. Entonces, por eso mi sugerencia a ingenieras y ingenieros es que no nos toca ir hacia inyectar vapor. Si no hay recursos, nos toca hacer un control por pesos. Control por peso, controlamos grado de saturación hasta que llegamos a un valor objetivo. Una vez llegan ustedes a un valor objetivo por acá, a colocarlo aquí en verdecito, lo que le va a suceder a esa muestra es lo siguiente. Sus bordes van a capturar el agua o el vapor de agua. Los bordes van a capturar agua. Prácticamente se van a saturar. Pero acá en el centro, esa muestra está parcialmente saturada, eso está seco todavía. Pero ya ganó la cantidad de agua que necesitamos para llegar a un cierto valor de contenido de humedad. O sea que lo que yo necesito hacer cuando llegamos a este objetivo es, y la muestra está así, lo que yo debo hacer es equilibrar. Entonces, en esos momentos, agarro, tomo el papel filtro, ¿tá? Lo sello todo y se va a procesos de equilibrado. En ese proceso de equilibrado, entonces, empezará a migrar poco a poco y a equilibrarse la cantidad de agua dentro del sistema. Y empezaremos a tener otra vez entre esos más de 15 días, yo diría que son, nosotros normalmente lo hacemos entre 15 y 20, pero estrictamente hablando, eso normalmente deberían ser más de 20 días, porque esos procesos de humedecimiento por vapor de agua, no por, no por sumergencia, eso es otra cosa, por vapor de agua son mucho más lentos. O sea, los procesos equilibrados son lentísimos. Entonces toca equilibrar. Envolvemos y después del proceso equilibrado medimos succión. ¿Sí? Medimos succión. O sea que ahí lo que nosotros vamos haciendo, si hiciéramos una línea de tiempo, es en un mundo ideal, sería grado de saturación contra el tiempo. Partiríamos en tiempo cero de un grado de saturación muy bajito, haríamos un fenómeno de humedecimiento, voy a dibujarlo acá no lineal, de esta manera, suponiendo que es así. Llegamos a un valor de saturación objetivo, equilibramos, medimos, metemos en box, aplicamos vapor, aumentamos el grado de saturación, equilibramos, medimos y hacemos ese proceso hasta que, en teoría, nos acerquemos al grado de saturación original que tenía la muestra. Eso sería lo ideal. Incluso si pudiéramos ir un poquito más, sería fantástico. Eso cuesta muchísimo. O sea, hacer un proceso de humedecimiento, ingenieros, realmente cuesta muchísimo. Muchísimo. Profe, y Nosotros nos hemos embalado un poco en eso, el tiempo también es pero más largo, que ¿verdad? todo por Porque interés de investigación, para entender, pero eso cuesta mucha capacidad, mucho tiempo, sobre todo.
Entonces, Ujú. aquí inyectamos vapor, aquí inyectamos vapor, aquí inyectamos vapor. En los grados de saturación constante equilibramos, aquí equilibramos, acá equilibramos. Y acá medimos. Medimos acá, medimos acá y medimos después de que terminamos de equilibrar acá. Estos son medir, contenido de humedad, papel filtro, para después determinar indirectamente la succión. Matricial, si ponemos el papel filtro en contacto o no. Ojalá pudiéramos normalizar el proceso, ingeniero Julio, pero no es tan fácil. No es tan fácil, sobre todo si no conocemos el material. No es tan fácil si es un proceso de investigación. No es tan fácil si queremos probar materiales no convencionales como estos, raros, sus bases granulares que no cumplen normatividad. Entonces, no es tan fácil. Algunas escapatorias o algunos procesos de optimización que tenemos, ¿cuáles son? Tener réplicas. En cada proceso tener réplicas, en cada proceso tener réplicas. O sea, si hiciéramos cada curva de retención de agua del suelo con una sola réplica, ahí nos quedamos. Alcanzan a jubilarse mis nietos y no hemos terminado el proyecto. Entonces, lo que siempre les digo a mis colaboradores, a las personas que trabajan con nosotros, es réplicas, réplicas, muchas réplicas. ¿Cuántas? Las que puedan, ¿sí? Las que puedan, su capacidad técnica para generar. Y usted con las réplicas va moviendo grados de saturación diferentes y de esa manera, entonces, vamos optimizando un poco ese proceso. Entonces, el, el quid del asunto está en las réplicas, ¿sí? En las réplicas. Bueno, entonces, ingenieros, ustedes aquí ya tienen, todo ese trabajo ya está hecho, miren. Tienen grados de saturación, tienen réplicas para un mismo material, tienen contenidos de humedad y tienen trayectorias de secado y humedecimiento. La pregunta ahora es, bueno, ¿y qué ecuación voy a utilizar para la curva de retención? Entonces les muestro acá. En su taller ustedes van a ver esta curva de retención. De estas ecuaciones hay publicadas montones, montones. Todo lo que ustedes quieran hay de esto, cantidades, con n parámetros, 3, 4, 5 parámetros, cantidad de cosas, muchísimo. Pero lo que me interesa que ustedes se lleven, ingenieras e ingenieros, es el concepto básico, ¿sí? Concepto básico. Entonces, para aprender el concepto básico, lo mejor es ir a la ecuación de Van Genuten. Con la ecuación de Van Genuten, que son las ecuaciones más simples, necesitamos dos parámetros para definir esa curva de comportamiento no lineal, ¿sí? Curva de comportamiento no lineal. ¿Qué parámetro necesitamos? Necesitamos una cosa que se llama el valor de entrada de aire, P sub cero, y vamos a necesitar un parámetro lambda, que es un parámetro de forma, que le dice a uno qué tanto crece o qué tanto decrece o qué tanto cambia o no cambia la succión con el grado de saturación, ¿sí? Entonces recordemos un poquito, antes de ir a los cálculos, se nos está pasando el tiempo durísimo. Nuestro objetivo es esto, a partir del grado de saturación, medir, tenemos unas mediciones de succión. Entonces lo que ustedes van a hacer es un ajuste en trayectoria de secado de ese comportamiento
O sea, aquí vamos a tener un drying pad. Y como tenemos algunas mediciones en humedecimiento, poquitas, que cuesta mucho, recordemos, entonces vamos a tener una curva de retención en wetting pad, en humedecimiento. En general, el comportamiento histerético sucede por las formas en cómo se desatura y se desatura un material, número uno. Dos, porque de los procesos de secado y humedecimiento, si hay algo de materiales arcillosos, genera cambios microestructurales, hay microfisuración, cambios en la porosidad a nivel nano y microestructural. Entonces, hay pérdida, hay condiciones ahí de variaciones de porosidad asociadas al microfracturamiento. Por lo tanto, hay cambios, cosas que nosotros debemos tener en cuenta. Como ustedes pueden ver, las trayectorias de humedecimiento en general para un mismo grado de saturación miden succiones más bajitas que una trayectoria de secado. Entonces, las trayectorias de secado siempre deben estar por encima de las trayectorias de humedecimiento. Si nosotros ahorita, si ustedes haciendo el taller pillan que la trayectoria de humedecimiento está por encima de la de secado, algo está pasando, ¿sí? A veces pasa, no se preocupen. O a veces las mediciones que le están dando el humedecimiento se parecen mucho, quedan a veces muy cercanas, traslapadas a las de secado. Eso no estaba tan perfecto. Algo pasó, que siempre hay un fenómeno histerético asociado. Entonces, la curva de retención de agua, fundamentalmente, los dos parámetros fundamentales de Van Genuten, lambda y P sub cero. P sub cero es el Air Entry Value, valor de entrada de aire. ¿Qué es eso de valor de entrada de aire? Es, como habíamos visto, el valor de grado de saturación a partir del cual entra de forma efectiva el aire dentro de los poros, entra de forma efectiva el aire dentro de los poros, y entonces a partir de ahí aparece de forma dramática, con un muy buen desarrollo, la succión capilar, ¿sí? El lambda, como les mencionaba, esto es un parámetro de forma, parámetro de forma. Listo. ¿Dónde está el R entry value? El R entry value está acá, en esas zonas de inflexión. Por aquí debe estar el P sub cero. Lambda, lambda no aparece estrictamente en un punto de la curva. Lambda lo que hace es controlar pendiente. Qué tan alto, qué tan bajo, controla la pendiente de la curva de retención de agua del suelo, ¿sí? Lambda controla la pendiente. Bueno, listo. Entonces, esos son los parámetros que debemos tener en cuenta y vamos a hacer un ejemplo para para que ustedes se lleven una primera aproximación, un primer cálculo, ¿vale? Ok, taller. Eso es. Listo. Pues acá ya tenemos los contenidos de humedad y tenemos las ecuaciones con las que necesitamos trabajar. Miren, sería muy bueno, ingeniero, si ustedes van trabajando conmigo, es buenísimo porque adelantan parte del taller. Quiero llevarme esto, venga, la otra ecuación que tenemos por acá. Esta. ¿Pueden ir trabajando conmigo? Maravilloso. Entonces vamos a necesitar dos ecuaciones de trabajo para la succión, ¿sí? Dos ecuaciones. Bien, vamos a trabajar, por ejemplo, con esta parte, con la muestra uno. Vamos a ver cómo nos va. Entonces, voy aquí a agregar una fila.
simplemente para trabajar un poquito más tranquilos acá. Eso es. Y vamos a colocar los dos parámetros. Necesitamos, para el cálculo de la succión, necesitamos un parámetro independiente, es la constante de la ecuación, necesitamos la pendiente y un parámetro independiente. O sea, necesitamos B, ¿cierto? Necesitamos una pendiente M para ambas ecuaciones. Entonces aquí vamos a colocar la ecuación de calibración a altas succiones y aquí el cálculo de la ecuación para baja succión. Bien, entonces acá, para el cálculo número uno, vamos a necesitar esta ecuación de aquí arriba. Estos son, el parámetro independiente acá es 4.7914.1, ¿cierto? La pendiente es 0.07282. Bien, esto es altas succiones. De hecho, lo podemos colocar aquí, alta succión. Bien. Y para baja succión, entonces utilizamos la que nos dice esta normativa. El parámetro independiente es 2.4112 eh, y la pendiente es 0.013.5. Eso es lo que vamos a hacer acá. Listo. Entonces aquí vamos a calcular el log de la succión. Entonces el log de la succión es, si el contenido de humedad es menor a 45.26, entonces tenemos que utilizar la ecuación de altas succiones. O sea, vamos a utilizar parámetro independiente, vamos a hacerle aquí un F4, menos la pendiente, F4, amarramos ese valor multiplicado por el contenido de humedad. Eso es, del papel filtro. Y si eso no es cierto, entonces tenemos que utilizar la otra ecuación. El parámetro independiente será 2.412 menos espero que me falta acá. Esto nos toca amarrarlo. Menos la pendiente, lo amarramos, multiplicado por el contenido de humedad del papel filtro. Creo que ya queda todo amarrado. Le damos Enter. Entonces, si es menor a 45.26, tenemos que utilizar la ecuación de alta succión. Y y si no, pues entonces que utilice la otra ecuación. Entonces aquí nos queda el logaritmo y lo trasladamos. Listo. Ingenieros, por favor. Uy, acá qué pasó. Ah, sí, porque esto no tiene ningún valor. Listo, no pasa nada. Lo mismo acá en merecimiento. Ok. Ingenieros, por favor, verifiquen si tenemos valores similares. Verifiquemos acá. Si el porcentaje de humedad es menor al 45, yo tengo que utilizar el de alta succión. ¿Estamos de acuerdo? Porque los contenidos de humedad son bajos. Y si no, debería utilizar el de bajas succiones. O sea, contenidos de humedad altísimos. ¿Estamos de acuerdo? Ingeniero Amir. En alta succión debería utilizar el de contenidos de humedad bajos. Sí, sí, es una condición, es un condicional. Ok.
O sea que aquí los valores de succión en kilopascales deberían ser potencia de esto, perdón, de 10 elevado a esto. Y sale. Y quitamos decimales. Miremos si estamos ahí, ingenieros. No te entiendo cuál negativo, Amir. El valor de la pendiente negativo lo estoy colocando en la ecuación. Si lo ves, mira, el valor de la pendiente negativo lo estoy colocando en la ecuación. Ok, verifiquemos. Al ingeniero Álvaro ya le dio. Ok, al ingeniero Jorge también. Al ingeniero José también. Al ingeniero Carlos también. Ingeniera Lidia también. Ingeniero Sergio también. Marco también. Ok, grafiquemos. Eso es. Aquí vamos a colocar grado de saturación. Bien. En el eje vertical vamos a colocar succión matricial en kilopascales. Y vamos a agregar acá, seleccionar datos, modificar. ¿Qué vamos a hacer primero? Drying, secado, grado de saturación, succión. Ok, bien. Y vamos aquí a, para que esto se vea bien, el eje vertical lo colocamos en escala loco. Eso. Podemos empezar en 10 kilopascales. A ver qué pasa. En 10 kilopascales, ¿eh? Bien. Como estos son datos en secado, cambiémosle el color. Los podemos colocar ahí en rojo. Eso es. Listo. Agreguemos líneas de división secundarias. Queda muy clarito. Pongámosle un color más interesante.
Eso es. Agreguemos aquí líneas de división principales también para que nos vea el grado de saturación. Eso es. Esto tiene buena pinta, más o menos. Hay dispersión, pero bueno. Grado de saturación, el máximo es 1. Entonces, máximo 1. Mínimo es 0. Pero para que sea bien el dibujito, podemos dejarlo acá en 0,2 o en 0,1. A ver qué pasa. Máximo 1, que nos tome líneas de división cada punto 1. Eso es. Listo. Miremos a ver entonces, Inges, si lo logramos. Y agreguemos de una vez las de grado de saturación con succión, pero en humedecimiento. Seleccionamos datos, agregar, wetting, grado de saturación contra succión. A ver qué pasó. Tiene grado de saturación contra succión. ¿Por qué no me lo muestra correctamente? Tan raro. Ah, ¿será que vamos a hacer aquí una cosa? A ver, vamos a quitar el escalalo. A ver, pues tiene. Eso es. Tan raro. No entiendo por qué no lo hace. Eso es. Mm, 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 es un poco raro. No lo haga. Eso. Pero no está pasando el de envejecimiento. ¿Por qué? Sí, es esto. Debería tener más 1840, 100. Sí, no entiendo. Tan raro. Ok,
Aquí estás. Humedecimiento. Eso es. Ah, bueno, no está tan mal. Hay algunas de secado, miren, más bajitas. Ajá. Pero en general la tendencia está interesante. Entonces, de secado vamos a quererle más a este lado que a este lado. Listo. Ok, mijes, por favor, verifiquemos que estemos ahí. Los escucho y los leo. Ingeniero Amir, listo. Ingeniero Álvaro, listo. Ok, perfecto, perfecto, perfecto. ¿Listo? Muy bien, excelente. Ingeniero Carlos, listo. Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, el día de mañana, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocarle ecuaciones a eso. O sea, el día de mañana, lo que vamos a hacer nosotros es, vamos a generar aquí, vamos a generar una tendencia, vamos a generar aquí una tendencia para el secado, o sea, una tendencia que nos muestre la ecuación estilo Van Noten para el secado y una ecuación de curva de retención para humedecimiento. Eso es lo que vamos a intentar hacer el día de mañana, comenzando la clase. Vamos a poner una ecuación, vamos a ponerle una ecuación de estilo Van Noten. ¿Listo? Bueno, listo, hijes. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, alguna consulta. ¿Te aguardamos eso? Taller. O si menos, más o menos nos ha quedado claro lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo. Los escucho y los leo. Doctor, una pregunta. Estos valores que están, los valores de drain que están abajo de los del humedecimiento, ¿es correcto depurarlos o tomar alguna Pues decisión? sí, digamos, uno podría depurarlos y quitarlos porque no pueden estar por debajo del humedecimiento. Se podría tomar una decisión en ese sentido, porque estrictamente no es correcto. Siempre el humedecimiento tiene que estar por debajo del secado. Entonces se podrían depurar, sí. Lo mismo también podemos hacer al inicio de la tabla Excel en el R1. Si, no sé si puede subir, doctor. Sí, Arriba, arriba. Ya, ahí se ven que están los valores de- ¿puedes subir un poco más, por favor? sí, Ya, los valores de el grado de saturación y con el contenido de agua. El grado de saturación es menor, pero el contenido de agua es mayor. En ese caso, ha habido un error, como estaba indicando. ¿Se podría sí, tomar la decisión de depurarlo o qué decisión se puede tomar respecto a eso? sí, O podríamos, podemos, o mi podemos sugerencia sería, bajarlo arbitrariamente a 16, mm, por decir, el contenido de agua.
No, mi sugerencia sería más bien, hacemos el análisis completo y después miramos qué tan anómalo es ese punto. ¿Sí? Y lo podemos quitar. Miramos a ver cuál de los dos puntos es más anómalo, si el de grado de saturación del 50 o si el de grado de saturación del 40. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, Inges, muchísimas gracias por su atención, como siempre. Hoy no tuvimos break, uf, estuvimos hablando mucho, haciendo algunas cosas, pero bueno, no pasa nada. Continuamos entonces el día de mañana, ingenieros. Que pasen una excelente noche, muy buen descanso. Gracias, buenas Buenas noches, noches. profesor. Hasta Muy mañana, buenas doctor. noches para todos. Hasta mañana.